de hoy es: ¿a qué le tienes miedo? El miedo es una emoción que es fundamental para nuestra supervivencia. Por ello es necesario para podernos mantener con vida. Es un poderoso instinto que nos mantiene lejos de situaciones peligrosas, y lo que hace en muchos casos es que desencadena una serie de reacciones que nos hacen actuar sin darnos cuenta, precisamente para eso, para protegernos, para la supervivencia. Hay dos opciones: o poner la cara o salir corriendo. Esto es lo que hacemos, una de las dos, cuando percibimos un posible daño, un ataque, cualquier cosa que amenace nuestra supervivencia. Esta es una emoción que poseemos desde la época de las cavernas, cuando teníamos que reaccionar con muchísima adrenalina ante el ataque de los depredadores. Y pues, aunque los dientes de sable hace miles de años que se extinguieron, nosotros seguimos teniendo este mecanismo de defensa. Y cada vez que nos enfrentamos a un supuesto peligro, pues disparamos esa hormona del miedo. Así que, pues por un lado, tener miedo, sentir miedo, nos permite mantenernos vivos. Pero también por otro lado, pues la realidad es que ya no tenemos necesidad de generar tanta oxitocina, tanta adrenalina. Por lo tanto, pues esa cantidad de oxitocina, de adrenalina, pues nos generan ese estrés, angustia y muchísimas emociones que se acumulan en nuestro sistema. Entonces, los miedos intensos, los miedos extremos, pues nos llevan a bloqueos emocionales y nos paralizan. La consecuencia de esto es que anulan en nosotros la capacidad de reaccionar, la capacidad de buscar soluciones o alternativas, pues que nos ayuden a estar mucho mejor. Todos los demás miedos, digámoslo, ajenos a esta supervivencia, pues son adquiridos con base en experiencias, ya sean propias o ajenas. Tenemos miedos que vienen, digámoslo, podríamos decir evolutivamente, que nos permiten detectar amenazas. Por ejemplo, es muy generalizado el miedo a las culebras, a los ratones, a las arañas. Ya muchos se están poniendo nerviosos. A la oscuridad, a la muerte. Es muy frecuente sentir miedo. ¿Por qué? Porque nos sentimos amenazados. Sin embargo, hay, digamos, miedos que llevamos más adentro. Así que no es malo sentir miedo, pero es importante no dejarnos controlar por el miedo. El miedo, como decía, pues es una de esas emociones primarias que nos permiten la supervivencia. Pero nos hemos saturado de miedo y generamos muchos miedos que nos impiden avanzar, que nos paralizan. Hay dos extremos en la frecuencia vibracional. Por un lado está el extremo del miedo y por el otro lado está la frecuencia del amor. Todas las demás emociones son variaciones de estas dos frecuencias. Cuando vibramos con frecuencias de miedo y con frecuencias similares como angustias, terrores, cosas de este estilo, nos paralizamos, no avanzamos y no nos dejamos, digamos, no tenemos control, nos dejamos controlar. Entonces hay, digamos que, un vínculo entre los miedos y la necesidad de control en el ser humano. Entre mayor necesidad de control, más miedo, más ansiedad, más temor. Y en nuestra sociedad hemos como interiorizado la obligación de tener ese control, ¿sí? Entonces, ese control, pues en cierta forma, nos da una sensación de seguridad que nos vincula con estados psicológicos de confort, ¿sí? Digamos que con estados de todo me lo dan, la responsabilidad está en los demás, yo simplemente no me enfrento a esos miedos. Pero vivir en estas zonas de confort, pues cada vez nos lleva más a la necesidad de controlar o de sentir que hay control en estos aspectos de nuestra vida. Y mantener estos niveles de comodidad, pues
nos generan una cantidad de preocupaciones, de ansiedades, una espiral infinita que requiere ser controlada. Entonces, control lleva más control. Como seres humanos, nosotros tenemos la posibilidad de escoger nuestra forma de vivir. Podemos optar por la comodidad, controlándonos, dejando que nos controlen, o superando los miedos y tomando las riendas de nuestra vida. Esta decisión, cualquiera que sea, pues depende solamente de nosotros. Por eso es importante que contestes y que hagas reflexión sobre la pregunta de hoy. ¿A qué le tienes miedo? Identifica cuáles son tus miedos actuales, qué función están cumpliendo en la vida, en tu vida, porque hay miedos que nos detienen más que otros. Hay miedos que son como camisas de fuerza, que nos bloquean nuestras habilidades, que hacen imposible el cumplimiento de nuestros sueños, que nos impiden, como decía anteriormente, tomar el toro por los cuernos. Y pues vale la pena que analices. Te voy a mostrar algunos, te voy a hablar mejor de algunos miedos que son muy comunes, que generalmente la gente se identifica con ellos, pero de todas maneras, mientras los muestro, pues continúa analizando y profundizando en los tuyos. El miedo más frecuente, el miedo que yo encuentro con más frecuencia en las personas, en las terapias, en las personas que vienen a terapia, es el miedo a envejecer, el miedo a la muerte. Te voy a hacer una frase de Benjamin Franklin que yo creo que habla mucho de esta situación, y es: muchas personas mueren a los 25 años, pero se entierran a los 75. Esta frase lo dice todo. O sea, el miedo a la muerte y el miedo a la vejez nos llevan a tener una vida paralizante, pensando a que no vamos a poderlo controlar, a que no lo vamos a poder lograr, y en cierta manera como que renunciamos a todo por adelantado. Entonces ese miedo intenso, ese miedo extremo, pues genera esos bloqueos emocionales que nos paralizan. La consecuencia pues es que anula nuestra capacidad de reaccionar o de buscar soluciones alternativas que nos permitan estar mejor. Creo que precisamente en este momento, y tal vez esta pregunta cae muy bien para esta situación, porque eso es lo que nos está ocurriendo en esta vida, en este momento, en este instante de nuestra humanidad. ¿Sí? Lo que está pasando pues es un claro ejemplo de miedo. No podemos hablar de ningún otro tema. Es imposible pensar en otra cosa que no sea el coronavirus. Ese coronavirus está provocando gran malestar, gran preocupación emocional, gran miedo, mucha incertidumbre. Ese miedo a la muerte se ha disparado de una forma increíble debido al rápido contagio que genera este virus. Pero también lo estamos atrayendo con ese miedo. Entre más miedo sentimos, entre más nos angustiamos, entre más pendientes estamos de todo esto, más lo fortalecemos, más grande se vuelve y más virulento, más importante, más muerte va a generar. Acuérdate que atraes lo que tú piensas. El segundo miedo que encontramos con mucha frecuencia es el miedo al que dirán, el miedo a la crítica. Muchas personas temen vivir la vida de sus sueños por miedo a lo que los otros van a pensar. Este es un miedo que es muy común. Tomamos decisiones basándonos en lo que las personas piensan, y así sean nuestros amigos más cercanos o nuestra familia, eso nos debilita muchísimo. En lugar de esto, debemos pensar en: si yo tengo éxito con esto, ¿qué van a pensar estas personas? ¿Qué van a decir cuando yo sea exitosa o exitoso respecto a esto? Otro miedo que es muy frecuente es el miedo a la pobreza. Muchas personas están atoradas en modo supervivencia, siempre preocupados por los gastos, siempre esos gastos superan los ingresos. Ese miedo, esos pensamientos nos llevan a tener una vida desde la carencia.
y como resultado, pues obtenemos más carencia y no vemos posibilidades de seguir adelante. El otro miedo es el miedo al fracaso. Dime, ¿qué tan frecuente te encuentras pensando cosas como, ¿y si hago esto, qué pasaría? ¿Y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y qué tal que no les guste? ¿Y qué van a decir de esto? Piensa que estas preguntas son muy equivocadas. En lugar de pensar en todas las maneras en que podrías fracasar, concentrémonos mejor en todas las maneras en las que podríamos triunfar. Ahora, recuerda que equivocarse también es un aprendizaje, es una oportunidad de corregir nuestro rumbo. Todos cometemos equivocaciones, todos tenemos resultados que no nos gustan. Pues si no, no estaríamos en esta vida, no estaríamos viviendo esta experiencia humana, porque ya para qué. Así que no hay que tener miedo a esto, hay es que lanzarse y trabajarlo. El único miedo que debemos tener es no tratar de hacerlo, no hacerlo. El otro miedo es el miedo a quedar en ridículo. Este es un miedo muy frecuente. Nos sentimos tontos haciendo lo que deseamos. Si queremos bailar, nos da pena bailar porque no bailamos perfecto. Me encanta ese color, pero no lo veo porque la gente se ríe de que use esos colores. Me veo ridícula, ridículo. Pero, ¿por qué no? ¿Sí? Eso aferra mucho, eso aterroriza mucho. Eso es un miedo que tenemos que soltar. ¿Sí? Muchas veces actuamos como si lo que queremos fuera malo. ¿Sí? Y debemos tener mucha más fe en nuestra capacidad de decisión. Necesitamos poner nuestras capacidades a prueba, ya sea que vayamos a dar una conferencia, a escribir artículos, a grabar videos. Por ejemplo, a mí muchas personas me dicen, Esperanza, ¿cómo se sienta ahí y habla de todas esas cosas? Pues yo les digo, es que pues realmente no me importa lo que pienses, o sea, no soy moneda de oro para gustarle a todos, pero aquellos que les gusta, pues me llenan de ilusión, me llenan de ganas de continuar haciéndolo. Entonces sí, pues de pronto para algunas personas estoy haciendo el ridículo, pero aquí estoy, porque hay que superar ese miedo. No creas que no cuesta, claro que sí, pero hay que superarlo. Recuerda que hay millones de cosas que se hacen sin pensar, en modo, como dicen, en modo caliente. Personas en todo el mundo, en la historia, se han desviado de los planes originales y lo han logrado. ¿Por qué? Porque le perdieron ese miedo al ridículo. Recuerda, descubre, piensa quién eres, cuál es tu estilo y empieza a descubrir qué es lo que te gusta. Si quieres, también empieza a pensar por descubrir quién no eres, qué es lo que no te gusta. Y bueno, si no me gusta esto, entonces quiere decir que de pronto me gusta aquello. Confía en tu instinto, reconoce, analiza, piensa con tu corazón, pon las manos en tu corazón y siente si estás tomando las decisiones correctas. Pero si te quedas congelado y no lo logras, sí te vas a ver muy ridículo. Bueno, entonces, al final del día, todos los miedos se superan con trabajo, con fe, con amor, pero hay que trabajar en superarlo. Si sabes lo que quieres, pues enfrenta tus miedos, afróntalos y vas a ver cómo puedes lograr todo lo que esperas en la vida, más de lo que con seguridad obtendrías si dejas que la duda y la incertidumbre te dominen. Así que te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué vas a hacer para superarlos? Para enfrentar el mundo con valentía, con esfuerzo, con vigor. Recordemos que cada uno de nosotros crea nuestra propia realidad. ¿Cómo la creamos? Con nuestros pensamientos. Si estos pensamientos son de angustia, de muerte, pues esa es la realidad que estamos atrayendo, como esta pandemia. Así que en vez de eliminar la pandemia, pues la hacemos crecer
más y más y más. Tenemos que alejarnos de todo lo que incrementa el miedo. Recordar que somos seres de luz, somos energía, somos conciencia y que con estos pensamientos y emociones emitimos ondas. Todo es energía, el pensamiento es energía. Emitimos ondas energéticas que vibran, que atraen sucesos, obviamente sucesos de la misma vibración. Reconozcamos esta verdad, despertemos nuestros dones, nuestro potencial. Solamente es importante, es necesario, es fundamental entrenar nuestra mente para tener pensamientos positivos de creatividad, de prosperidad, de amor. Y pues esto nos va a llevar a vivir en armonía, a tener mejor salud, a vivir sin carencias, en abundancia, en prosperidad, que es lo que finalmente pues desea la mayoría de la humanidad. Utiliza herramientas que te permitan mirar adentro. Por ejemplo, podemos meditar en amor, meditar en gratitud. Por ejemplo, visualiza en estos momentos en que estamos viviendo esta situación. Podemos visualizar nuestro planeta rodeado de una luz sanadora. Una luz puede ser dorada o color rosa, color violeta, color verde, que son colores de luz, de sanación, que rodean la tierra, que nos protegen, que sana a todos los seres y pues por supuesto a la tierra. Trata de no contaminarte con las noticias que envían los medios de comunicación. Están llenos de mensajes negativos, inclusive algunos hasta son falsos, exagerados, tergiversados, les falta contexto. Evita hablar del virus, no te enfoques en lo dañino, porque es lo que hace que tome más fuerza. Mira las cosas positivas de esta situación. Incluso si vibramos en el amor, ese mismo virus va a perder la batalla, se va a convertir en nuestro aliado y pues va a permitirnos volver a mejorar nuestro futuro, a tener un futuro mejor. Recuerda, este proceso es solo tuyo. Puedes orientarte con personas que te muestran situaciones, que te dan consejos, pero el camino lo recorres tú. Bueno, esta es la pregunta de hoy. Dime qué piensas. Ánimo, bienvenidos a esta reflexión. Te invito a que nos ayudes a propagar estas preguntas para hacer conciencia, dando un like a nuestro video, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, deja comentarios, eso nos ayuda mucho. Si es la primera vez que estás aquí, soy Esperanza Bedoya, apostándole a esta evolución espiritual y que de esta manera elevemos nuestro nivel de conciencia y el nivel de conciencia del planeta. Hasta mañana, nos vemos con una nueva reflexión. Un abrazo y feliz vida.